concentrémonos en alimentarnos del Señor. Vamos a ver la siguiente parte y que Dios nos siga alimentando de su palabra. Diario de un discípulo, día número 33, plato fuerte, segunda parte. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 28 hasta el 33. Y dice la palabra así. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y siguiendo nosotros, querido hermano, con esta misma línea, con estas mismas figuras y referencias de tener hambre de una buena comida que nos llene, yo pensaba en lo siguiente. Cuando todos estamos muy hambrientos, con un plato de comida no nos basta. ¿O sí? Así cuando tienes mucha hambre, piensa cuando tienes mucha hambre, con un plato de comida no basta, no llega a ser suficiente, sino que pedimos que nos sirvan nuevamente. Y siempre lo disfrazamos con esta frase: ay, con un poquito de todo está bien. Pero realmente lo que necesitamos es que nos llenen el plato otra vez. Porque un plato a veces cuando estamos muy hambrientos, mucho, no nos llena. Y cuando nos lo sirven, cuando nos vuelven a llenar el plato, volvemos a terminárnoslo todo. Dejamos el plato limpio, casi que ya no es necesario que lo laven. Porque es tan grande nuestra hambre, querido hermano. Algo similar sucede cuando en casa preparan la especialidad, ¿verdad? Lo mejor que le sale a mamá o a aquel que cocina en casa, seguramente pediremos una ración extra. Si tú dices: prepararon esto en mi casa, pues ya saben que con un plato no te vuelven a servir. Ahora fui a comer esto, pues ya sabes que a veces con uno no te vuelven a servir. Lo mismo sucede, hermano, con la comida que permanece. Lo mismo sucede con la comida espiritual. Cuando es muy grande tu hambre, buscas más y más del Señor. No te conformas con un alimento a la semana. Mira, hoy podemos decir que es el primer culto de la semana, que es miércoles, pero ¿quién puede decir: bueno, ya con esto me alcanza para no venir el viernes, ya no me alcanza para venir el domingo, nos vemos hasta el próximo miércoles? La realidad es que venimos hoy, venimos el miércoles, venimos el domingo y tenemos hambre del Señor. Porque lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Necesitamos de su palabra todos los días, y es por eso que también le buscamos fuera. Si tú no escudriñas la palabra, por ejemplo, lunes o martes que no venimos a culto, o jueves que no venimos a culto, o sábados, realmente no estás muy hambriento del Señor. Pero los días que no escuchamos predicaciones aquí, yo sé que tú en tu casa lees la palabra y abres. ¿Sabes por qué? Porque tienes hambre de la palabra de Dios. El profeta Eliseo es un fiel representante de esto, porque cuando él ya recibe el llamado y está tras Elías, y Elías, yo creo que hasta se fastidia un poco, le dice: bueno, ¿qué vas a querer? Porque estás atrás de mí todo el tiempo, ¿qué es lo que vas a querer? ¿Y sabes qué él dijo? Quiero una doble porción. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y esa doble porción, hermano, le dijo: está bien, no depende de mí, pero déjame darte un consejo. Si tú quieres más y más de Dios, tienes que trabajar más también. Dice: si me vienes cuando me fuere, entonces se te hará hecho. Si tú quieres que Dios te alimente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscarle todos los días, aquí adentro y allá afuera. No olvidar, hermano, que de esta multitud, el Señor Jesús, un día antes de esta historia, había tenido compasión de ella. No debemos de olvidar ese detalle. Un día antes, Cristo había tenido compasión de todos ellos porque veía su hambre. Y no solamente el hambre literal, sino veía que tenían un hambre espiritual, que no estaban saciados. Y el Señor estaba dispuesto a servirles otra ración de su comida permanente. Cada que tú te acerques, el Señor estará dispuesto a alimentarte siempre. Estará con algo preparado para decir: esto es lo que ahora necesitas para que te vayas bien lleno.
para que no vayas y busques allá afuera. El Señor es capaz de darte todo lo que tú necesitas. Lo que quiere Dios, hermano, es que nos llenemos de su presencia. Él nunca te va a dejar con hambre. Jamás. Jamás vas a salir de su casa a decir, pues, hoy no aprendí nada. Hoy, no, el Señor no me dijo nada, para mí no. Dice su palabra en otra porción. Cuando tú le pidas al Padre de su Espíritu, Él te lo va a dar. Cuando tú le pidas alimento, llegas aquí y cuando estamos en la oración previa a escudriñar las Escrituras, tú en tu casa, en tu corazón, ahí en tu lugar, le dices al Señor, háblame en esta noche. Eso es anhelar de Él, eso es decirle, dame de tu Espíritu Santo. Un buen alimento espiritual, hermano, ¿qué crees? Es una gran bendición. Un buen alimento espiritual bendice al pueblo, bendice a la iglesia, bendice a sus hijos. Al salir de este lugar llenos y alimentados de Él, ¿sabes? Somos bienaventurados, somos bendecidos. La multitud aquí está. Yo quiero que tú no olvides la línea que estamos manejando. Ellos ya encontraron al Señor. Ellos ya le hicieron una pregunta, que es, ¿en dónde estabas? ¿A qué hora llegaste? ¿Y cómo le hiciste? Porque te fuimos a buscar por todos lados. Pero no fue la única pregunta que le hicieron. Esta multitud estaba de preguntona, ¿sí? Versículo número 28. La segunda pregunta que le hacen, fíjate. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo ya les había dicho, trabajen por la comida que permanece, y ahora ellos hacen una pregunta. Entonces, la respuesta del Señor a la primera pregunta, a esa pregunta irrelevante que le hicieron, termina en el versículo 27 y sirve para despertarles la curiosidad a aquellos. Hablas de un alimento diferente, pues ¿cómo le hacemos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, la segunda pregunta, querido hermano, está sustentada por una gran ignorancia de la gente. De esta multitud hace una pregunta ignorante. ¿Producto de qué? De un nulo conocimiento que tienen de Dios. Ellos no conocen a Dios verdaderamente y entonces hacen una pregunta ignorante. Porque ellos querían escuchar toda una lista de qué es lo que debían de hacer para poder recibir ese alimento. No conocen a Dios. Algo les hizo creer a ellos que el favor de Dios se podía ganar con buenas obras. Que si tú haces buenas obras, que si tú practicas las buenas obras, que si tú buscas de una manera interesada con buenas obras, pues obtienes ese alimento. Y yo quiero que notes un detalle bien importante, porque el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Hablan en plural. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras? Yo quiero que miremos dos cosas. ¿Dónde nos lleva la falta de alimento espiritual? Estas personas estaban hambrientas y estas personas no se estaban alimentando del pan de Dios. Y lo mismo sucede en esta generación. Cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, hay consecuencias. Mostramos errores, y uno de ellos es la ignorancia y el desconocimiento de Dios. Cuando tú no te alimentas del pan que vino del cielo, eres ignorante en el evangelio y eres un desconocedor de Dios. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando de Él. La misma palabra de Dios nos enseña esto. Vea la carta, la epístola a los Efesios, capítulo 2. Versículo 8 y 9. Mira por qué es importante que nosotros nos alimentemos de Dios para no caer en ignorancia. Dice el 8, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Es decir, ustedes no pueden hacer nada. Únicamente es don de Dios. Y complementa con el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nosotros hemos pensado como este grupo de
pues ¿qué obras debo de practicar para recibir el alimento y para obtener la vida de Dios? Estamos cayendo en la misma ignorancia y en el mismo desconocimiento. Porque aquí la palabra a nosotros nos está enseñando que primeramente no es de nosotros nada de lo que podamos hacer, que todo el alimento y la salvación proviene de Dios, y dice, no puedes hacer nada para salvarte. Ninguna obra buena, aunque sea buena, ninguna te salvará. Cuando nuestra vida es alimentada por cosas carnales, hermano, por cosas únicamente perecederas, ese tipo de alimento nos va a cegar el entendimiento. Te ciega el entendimiento. Te desvía, te distrae. Porque estamos más preocupados y estamos más concentrados en realizar nuestros sueños. Si tú te alimentas de pura cosa natural, ¿sí?, y estarás despreocupado en cumplir los sueños de Dios, porque Dios tiene sueños para ti, Dios tiene propósitos para ti, pero si no te alimentas de Él, los vas a desconocer por completo y vas a vivir ignorando lo que Dios tenía para tu vida. ¿Qué crees? Hay personas que mueren sin saber y conocer que Dios tenía un plan para ellos. ¿Por qué? Porque no se daban un tiempo, no lo ponían en primer lugar en su vida, y entonces Dios no pudo nunca hablarles y revelarles: yo voy a hacer de ti esto, yo voy a hacer de ti aquello. ¿Qué pasaría si Abraham no le creía al Señor, no se alimentaba de él todos los días, de Dios? Simplemente el pueblo de Israel no existiera, simplemente nosotros no estaríamos aquí. Pero es que nosotros dejamos por un momento nuestros sueños y comenzamos a practicar los de Dios. Entonces, si tú te alimentas de cosas perecederas, ¿sabes cómo se llama eso? Desnutrición espiritual. Y hay muchos desnutridos espirituales dentro de las iglesias, muchos. Por más que los veas altos, fuertes, así, con porte y todo lo que tú digas, puede que sean desnutridos espirituales, porque no se están alimentando de la verdadera comida. Es muy fácil identificar dentro de la iglesia a los hermanos que no están prefiriendo un alimento celestial. Es fácil hacerlo. ¿Cuál es la clave? Lo mismo que este grupo: comienza a creer y a repetir cosas ignorando la verdad por completo. Cuando no te alimentas de Dios, empiezas a creer cosas que Dios no enseña, que no vienen en la palabra, que no son verdaderas. Ignoras la verdad. ¿Tú has escuchado la frase Dios ama al pecador y aborrece el pecado? Eso no tiene nada de espiritual ni de bíblico. Aquel que es pecador, Dios no lo puede amar, porque dice que está separado de Él. ¿Tú has escuchado que hay gente que dice, bueno, pues decreta tu sanidad? Decreta. En la palabra de Dios no viene la palabra decretar, porque dice la palabra que todo lo debemos de someter a la voluntad de Dios. Pero hay muchas personas que, como no se alimentan, empiezan a repetir y a creer este tipo de cosas. Cuando las personas predican mal y dicen, Dios es capaz de resolver todos tus problemas. Sí es capaz, pero no lo hace. Cuando eres bienvenido al evangelio y aceptas a Dios en tu corazón, Dios no va a resolver todos tus problemas, va a estar contigo viviéndolos. O aquellos que dicen, justificándose, Dios únicamente mira el corazón. Eso no es verdad. Eso no enseña la palabra. Entonces, tantas y tantas cosas que a veces podemos encontrarnos y caer en la ignorancia y caer en el desconocimiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no nos alimentamos de su palabra, porque no estamos consumiendo el pan del cielo, así como esta gente. ¿Qué obras? Bueno, a ver, dime, ¿qué obras debo de hacer para yo ser merecedor de esto que me dices? Todo esto sucede porque no consumimos el alimento que fortalece tu espíritu. Mira, lo carnal, lo natural, lo pasajero no fortalece tu espíritu. Hay personas débiles en espíritu. ¿Tú conoces personas que se quedan dormidas nada más sentándose? Débiles en espíritu. ¿Tú conoces personas que todo el tiempo están tristes, estresadas, enojadas? ¿Por qué? Porque la palabra no está en su alma. Ese alimento no está en su alma. Tú conoces personas que te dicen, es que sueño cosas feas, es que me hablan, escucho voces, es que veo un montón de cosas allí. ¿Sabes por qué? Porque no está alimentado su alma
de la palabra de Dios. Lo perecedero jamás va a llenar estas áreas de tu vida. Ellos querían escuchar una lista de supermercado, ¿verdad? Cuando a ti se te acaba el mandado, ¿qué dices? Falta el azúcar, falta el aceite, lo anoto para que no se me olvide. Y cuando vas al Walmart o a la Horrera, donde vayas, pues dices, a ver, aquí está la lista. Ellos esperaban recibir algo. Versículo 29 de Juan capítulo 6. Les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La respuesta de Cristo esta vez sí fue en función de la pregunta, no como la primera. La primera le dijeron, ¿dónde estabas? Y Él les dijo, muchachos, ustedes necesitan saber esto. Pero en esta segunda, la respuesta sí va de acuerdo a la pregunta que les hicieron. Yo ya me había imaginado que la multitud ya había sacado papel y lápiz para anotar, ¿sí? Anotar el listado completo. Pero de repente solamente escucharon una cosa. Y la escucharon en singular. Ellos dijeron obras de Dios. ¿Y cómo dice el versículo 29? Esta es la obra. Obra. La gente piensa en obras para recibir la vida eterna. La gente piensa en obras para que Dios los bendiga. La gente piensa en algo plural, pero aquí el Señor dice, solamente es una obra. Crean en la obra de Dios. Eso es lo que... Con ustedes creyendo en la obra de Dios basta. Y sabes, Jesucristo entre nosotros los hombres es la culminación de la obra de Dios, porque Dios ya tenía una obra desde el inicio, desde el principio Dios ya tiene una obra, pero con Jesucristo es la culminación de esa obra, su nacimiento, su ministerio, su muerte y sobre todo su resurrección. Allí está cumplida la obra de Dios. Así que les sirve de su platillo una doble porción. Les dice, siéntense muchachos que aquí les va otro más por si no se llenaron. Si tú quieres practicar buenas obras, querido hermano, si tú quieres estar alimentado con la comida que permanece, si tú quieres tener vida eterna, Cristo dice, cree en mí. Únicamente cree en mí. Y todo esto que acabas de escuchar vendrá añadido. No es que tengamos que hacer otras cosas. No es que tengamos que complementar con algo más. Tú vas a hacer ejercicio y haces una rutina así súper pesadísima y lo tienes que complementar con alimento, con comida, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque de nada sirve que haya estado 2 horas en el gimnasio si saliendo te vas a pedir una malteada, unas papas, una hamburguesa y no sé qué más. No, veme preparando el agua, la lechuga. Pero en este sentido espiritual no es así. Tú consumes del pan del cielo y no tienes necesidad de ninguna otra cosa. Amén. Los seres humanos, los hombres como tú y yo, tenemos una falsa idea. Que la cantidad de un número hace la diferencia. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que las iglesias que tienen 200 miembros son mejores que las que tienen 20. Porque pensamos que los números hacen la diferencia. Pero el Señor siempre nos va a terminar enseñando lo contrario. Estos decían obras y Cristo decía obra. Porque pensamos que los números son importantes. Mira en Mateo 22. Versículo 36. Pon atención porque aquí sucede algo similar, Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y la ley aquí podemos resumirla que ya está hablando de un número de gran cantidad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo conmigo? Bien, entonces Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira el 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Porque la gente creía que toda la ley, con todos sus números, con todos sus párrafos, que todo lo que habían dicho los profetas era mayor. Y el Señor dice, nada más haz dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque los números para el Señor no son importantes. No hay que hacer obras, hay que hacer una obra. Vea Gálatas capítulo 5. Es lo mismo. Gálatas capítulo 5 verso 14. Y dice, porque toda la ley, plural, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saca de tu cabeza que podemos agregar algo más, que tenemos que hacer algo más. ¿Por qué? Porque Dios nada más nos está diciendo, tienes que creer en el pan que envié del cielo y así tendrás vida eterna, con todo lo que conlleva. Y creer en el unigénito de Dios, hermano, está al alcance de todos. Creer en el Hijo del Hombre está al alcance de ti. No tuviste que pagar nada para acceder a conocerle. Yo no tuve que pagar nada para creerle. La gente de allá afuera que todavía no lo conoce y que si esperemos en Dios primeramente lo conozcan, no tendrán que pagar absolutamente nada, porque creer en su nombre está al alcance de todos. Por eso es que en el libro de los Hechos nos dice, Dios no hace acepción de personas, porque todos tenemos acceso. Mira que si hay un vagabundo en la calle que quiere entrar a comprar un traje en la tienda Escapino, le van a decir, bienvenido, pase usted, mírase lo que quiera. No, ellos no tienen el acceso. Pero si ese mismo vagabundo afuera dice, creo en el Señor Jesucristo, Dios le dice, bienvenido al reino. Todos estamos al alcance, pero hay que creer. A otro fariseo en otra porción de las escrituras, él sí que tenía una idea más clara y más próxima de esto que estaba enseñando el Señor, porque se lo había comunicado. Y Cristo solamente le dijo, bien muchacho, no estás muy lejos del reino, pero todavía no estás dentro, échale ganas. A diferencia de todos los demás que decían, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El Señor no quiere que estés a punto de entrar al reino. Él no quiere decirte, te faltó bien poquito, estuviste a un pasito, casi lo lograbas. No, Él quiere que estés por completo dentro de su reino. Por eso es que Él dice y Él enseña, mira, si tu ojo te es ocasión de no entrar al reino, ¿qué tienes que hacer? Sácatelo. Y si tu mano derecha también te impide entrar al reino, mira, porque estamos así, mira, así, ¿qué dice? Córtatela. Porque Él lo que quiere es que estés dentro del reino por completo. No que estés a punto ni a la mitad. Él quiere que estés dentro, creyendo en su Hijo. Él quiere que estés dentro del reino, alimentándote del Señor Jesucristo todos los días de tu vida. Ese es el sueño, ese es el deseo, ese es el anhelo de nuestro Dios. Y es por eso que Él le dijo al Hijo, debes de ir a morir en la cruz. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, refleja en ti, va a reflejar en ti un conocimiento de Dios. Todo lo contrario a quien no se alimenta, que ya vimos los errores en los que caen. Por eso es que la iglesia se desvía tanto, por eso es que hay tantos grupos, o subgrupos, o minigrupos, o como sea, porque hay un desconocimiento de Dios. Pero quien se alimenta refleja el conocimiento de Dios. Y nuestra vida tiene que ser la prueba de que Jehová es el único Dios verdadero. Nuestra vida. Y si no te alimentas de Dios, ¿cómo lo vamos a reflejar? Es imposible. Primero te alimentas y esa palabra te va a nutrir todo tu ser. Y entonces sí, estamos listos para reflejar a Dios. ¿A qué Dios vamos a reflejar? ¿A un Dios indisciplinado? ¿A un Dios irresponsable? ¿A un Dios flojo? No, nuestra vida tiene que reflejar que creemos en un Dios sabio. Tenemos un Dios sabio. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios sanador. Tenemos un Dios que es celoso. Tenemos un Dios que es proveedor. Tenemos un Dios que es juez. Pero si no te alimentas de eso, si tú no lo conoces,
¿cómo lo vas a reflejar? ¿Cómo lo vas a dar a conocer? ¿Cómo le vas a decir a las otras personas? Hay que alimentarse de él para conocerlo y para no vivir engañado. Estas personas vivían engañados. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer engañados? Mano, 2 horas diarias de Netflix no te van a revelar a Dios. 4 horas de celular no te van a hablar de Dios. Por más que digas, estoy en YouTube escuchando a Gigi Ávila. 10 horas de dormir no es el medio para que Dios te hable. Ningún libro de ciencia o ninguna revista de chismes va a testificar de Dios. Solamente Cristo. Es por eso que a Él le damos la gloria, porque de Él hemos aprendido. Todo lo que tú sabes de Dios, todo lo que tú practicas de Dios, todo lo que tú le predicas a la gente de Dios, no es por ti, es porque lo has consumido de Dios. ¿O quién puede pararse ahorita en este lugar y a decir, bueno, yo en tal película aprendí de Dios esto? Porque todo el contenido de allá afuera dejan a Dios completamente. Todo el contenido que tú puedas consumir, que tú puedas ver, que tú puedas escuchar, todo, nada toma en cuenta a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Refugiarnos en la palabra de Dios. Es lo único que podemos. Versículo 30 y 31 de Juan capítulo 6. Dice así. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya reconsideraron, obra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Mucho como que no les gustó la respuesta a esta gente. ¿Tú has escuchado respuestas que no te gustan? Y no es como que a veces muy agradable. Esta gente no escuchó lo que quería. ¿Y sabes por qué no le gustó? Porque atacaba directamente sus prioridades en su vida. Les generaba una demanda. Todo a ti, lo que te sientas atacado, te vas a enojar. Todo. Y estas personas se sentían atacados porque Dios les estaba diciendo, tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tus patrones alimenticios. Si tú vas al nutriólogo y estás comiendo 2000 calorías diarias y quieres bajar de peso, pues no te va a decir el nutriólogo, síguele cómo vas. Entonces, el Señor le está diciendo, si ustedes quieren ser llenos, si ustedes quieren alimentarse, si ustedes quieren cambiar sus vidas, tienen que alimentarse de la palabra de Dios y creer en su Hijo. Entonces, esto no le gustó a estas personas. Así que la falta de alimento espiritual los llevó al segundo efecto de los que no consumen la palabra, la irreverencia. Cuando no consumes la palabra de Dios, te vuelves irreverente. Su tercera pregunta, porque ya entramos a la tercera pregunta. La primera fue, ¿cómo le hiciste para llegar acá? La segunda es, ¿qué obras debemos de practicar? Y esta es la tercera, ¿qué señal haces tú? Esa pregunta es con cierto sarcasmo. A ver, si tú te dices esto, si tú te crees esto, pues muéstranos, ¿qué haces? Y a mí se me hace increíble que estos hagan esta pregunta, de verdad. Cada que yo leo este pasaje, digo, si me los encontrara, los azotaría, porque, digo, un día antes les estaba dando de tragar. Un día antes vieron con sus propios ojos que de 5 panes y de 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas. Y todavía se atreven a decir, ¿qué señal haces tú? Imagínate, hermano. Es como cuando Dios te ha sanado y al día siguiente tú le dices, bueno, ¿y cómo me demuestras que eres Dios? Algo así estaban haciendo estos. Un día antes sí estaban disfrutando de esa señal y al día siguiente estaban diciendo, oye, muéstrame. Condicionaron su fe. Y es por eso que volvemos a decir que una fe que se basa en señales es una fe débil. Es una fe débil. Esto es una fe débil. Porque no vieron una señal todavía en ese momento y que decían, no creemos en ti, pero el día que sí vieron señales, lo querían hacer rey. Los que no se alimentan del pan de vida, hermano, exigen demostraciones de cualquier tipo.
Los que no están alimentados del pan del cielo exigen demostraciones de cualquier tipo. Esa multitud quería otra demostración para avalar las palabras de Cristo. Mira que si tú me muestras un milagro así, entonces sí. ¿Y qué nos enseña la Biblia durante todo su contenido? ¿Los judíos demandaban señales? Sí. ¿Creían en Dios, en Jesús? No. ¿Te acuerdas de Tomás cuando resucitó? ¿Qué demandaba? Una señal. Si yo no me toqué mi dedo. Después le dijeron, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué dice la palabra? Que los que no creen si no ven son gentiles. Entonces los gentiles solicitan demandas, demostraciones, porque no están alimentados de la palabra de Dios diariamente. Si tú te alimentas de Dios, no vas a necesitar demostraciones, no los vas a necesitar, porque esa palabra va a llenar tu fe, te va a llenar de fe, hermano. El hambre espiritual causa dudas. ¿Por qué hay mucha gente que vuelve atrás? ¿Por qué hay mucha gente que dice, pues como que ya convencido no estoy? Porque no se alimenta de Dios. Y el hambre espiritual provoca irreverencia en nuestra vida. Y nos expresamos y hablamos como ellos le hablaron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué obra haces tú? Y este es un patrón con un común denominador, hermano, en aquellos que no tienen a Dios como prioridad. Los que dudan de Él, los que son irreverentes en este lugar y delante de su presencia o donde quiera que estén, es porque no se alimentan de Dios. Y todavía, más increíble, hay que agregarle, todavía hay que seguirle dando a este grupo porque hay muchas cosas que son sorprendentes. Ellos sentían que podían ocupar la palabra, la misma palabra para atacar, para contrarrestar. Ellos dijeron, no sé quién habrá sido el inteligente que habrá tomado la voz de mando del grupo, pero le dijo al Señor, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. ¿Tú qué nos muestras? Ocuparon la palabra, desconociendo absolutamente que la palabra viva es el Señor y que Él se la sabe de principio a fin. Se sentían más sabios que Cristo. A veces tú y yo nos sentimos más sabios de Cristo. El Señor nos dice, no hagan esto. Ay, vamos y lo hacemos. A mí no me va a pasar. Este grupo ocupó la misma estrategia fallida. La misma estrategia fallida que el diablo. Cuando fue a tentar a Jesús en el desierto, ¿te acuerdas qué le dijo? Sí. La palabra. Le dijo, oye, no está escrito, a sus ángeles mandará para que no tropiece su pie en piedra. Lo mismo hacen estos. A veces tú y yo sacamos la palabra para defendernos de lo que nos está confrontando Dios. Y lo único que estamos haciendo es estar demostrados que estamos todos influenciados por ideas malignas. Porque la palabra jamás se va a enfrentar entre sí. O sea, no es aquí como una guerra que tú me saques un texto, yo te saco otro, tú me regresas uno, yo te vuelvo a sacar otro, tú me dices una profecía, yo te digo otra. No, eso no es. Entonces estos muchachos influenciados por el diablo dijeron la misma estrategia. Este era un grupo incrédulo. Esperaban, hermano, que el Mesías, que Jesús repitiera el milagro de maná del cielo. Así literal, que empezara a llover maná otra vez. Y que ellos lo vieran y que lo probaran, ¿no? Y que dijeran, ah, sí, la hojuela es la misma. Querían ver el mismo milagro que la primera generación de judíos libres. ¿Por qué? Porque lo consideraban como la obra cumbre. De hecho, actualmente tú sabes que en Israel hay judíos que no creen en Jesús, que ellos están esperando otro Mesías. Y ellos están esperando que cuando se manifieste para ellos su Mesías, también haga la demostración literal de que llueva maná del cielo. Entonces, todos los judíos siguen esperando eso porque es como que ¡wow! Hizo llover comida. Y todavía se atreven a comparar a Cristo con Moisés. O sea, a Moisés lo tienen acá y a Cristo le dicen acá, mira, pues Moisés hizo llover
comida del cielo. ¿Y tú qué haces para que te creamos? Nosotros le creemos a Él, es nuestro Padre. ¿Y tú qué haces? Muy poca gratitud hay en ellos, porque ese es otro efecto de no alimentarte de Dios, la ingratitud. Porque un día antes sí estaban comiendo bien rico y todo, se llenaron, y al día siguiente le dijeron, estuvo muy padre tu milagro y todo, pero Moisés lo hizo diariamente por 40 años. Eso es irreverencia. Por eso es que lo fueron a buscar al día siguiente, y al día siguiente le iban a ir a buscar, y al día siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente. O sea, ellos querían que les diera de comer, ¿cuántos? 40 años seguidos, porque decían, Moisés lo hizo. Escudriñando todo este relato, hermano, nos damos cuenta que alimentarnos de Cristo prioritariamente en tu vida, cuando nos alimentamos de Él, evitamos que nuestra vida manifieste la ignorancia. Si tú quieres vivir siendo ignorante de Dios, no consumas su palabra. Si tú quieres vivir desconociendo a Dios por completo, no sabiendo quién es, cómo piensa, qué hace, qué hará, no consumas su palabra. Si tú quieres ser irreverente porque no te importa la presencia de Dios, no consumas su palabra. Si tú quieres ser un hombre o una mujer ingrata o ingrato, no consumas su palabra. Y nos vamos a ver como este grupo, pero si tú dices, no, yo no me quiero ver así, yo no quiero escucharme así, yo no quiero que Dios me vea siendo así, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo lo contrario. Todos los días de tu vida hay que comer, hay que alimentarse, y pide doble, y consume doble, y no te canses, y no te aburras, porque esta generación sí nos repitió lo que sus antepasados dijeron: otra vez esto, ¿y cuándo vamos a comer carne? Eso sí lo olvidaron, eso sí nos lo reprocharon. Ellos querían, ya no, a lo mejor ya no querían pan ni peces, ahora a lo mejor iban a pedir carne, o iban a pedir no sé qué. Todos los días nuestras demandas y exigencias aumentan para con Dios, olvidando que Él ya hizo lo más importante: salvar tu vida y la mía, limpiarnos y perdonarnos de todo pecado y darnos una nueva oportunidad. ¿Qué más necesitas para llenar tu ser? Si se van preparando, mis hermanos, versículo 32 y 33, que dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los tiene que regresar a su realidad y les dice: ustedes están completamente equivocados, ignoran las escrituras, porque Moisés no fue quien les dio el pan, fue Dios quien les dio el pan. Fue Él quien en su misericordia los alimentó todos los días sin faltarles uno solo de ellos. La única forma de tener vida, querido hermano, es cuando te alimentas de Jesús. Es la única manera. Es la única manera. Por eso es que Él les dice que el pan que vino del cielo les vino a dar vida. La única manera es cuando te alimentas de ese pan y que dices: venga, vamos a llenarnos. El Padre únicamente comisionó a Cristo como el pan de vida. Él vino a nutrirnos a cada uno de nosotros. Tú no puedes decir: yo voy a ir a buscar el pan del cielo, que me lo dé el cura o el padrecito de la esquina. Tú no puedes decir: yo voy a buscar el pan del cielo en mi casa, allí en el sofá, bien cómodo. Porque el pan que Dios dijo: esto va a ser para mis hijos, para todo aquel que me cree, para todo aquel que quiere tener un crecimiento dentro del reino de Dios, únicamente es acercándote al Señor, así como en esta noche. Yo sé que tú te acercaste para escuchar al Señor, no a mí. Yo sé que tú te acercaste porque Jesús tiene convencido tu corazón, porque Cristo lo ha llenado y hoy lo ha llenado otra vez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucho ojo de si estamos teniendo actitudes y comportamientos como estas personas, como este grupo.
Porque Cristo nos vuelve a hablar en esta noche y nos recuerda, trabaja por el alimento que permanece. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero que te pongas de pie.